Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Vida Municipal, la voz alta de la Municipalidad Dominicana. Hermano Ditren. Bueno, mirándolo usted de regreso después de su viaje. Hermano. Bueno, el trabajo es así. Sí, la verdad es que fue una experiencia importante en las Naciones Unidas, donde nosotros llevamos un tema con el Comité de Cambio Climático desde la Federación Iberoamericana de Municipios Verdes. La región del Caribe, Centroamérica, pero el Caribe básicamente, es la región más afectada por el cambio climático. Así es. La más afectada. Y sin embargo, no somos nosotros lo que más afectamos, lo que más generamos, hacemos acciones que dañan a la casa grande. Fíjate cómo es la cosa. Y sin embargo somos los que pagamos los platos rotos. Pero es un tema del que hablaremos en otros programas, ¿verdad? El país, como tú sabes, ha estado inmerso en todo ese proceso de resarcimiento de los daños generados por el huracán Fiona, que fue contundente para las regiones, sobre todo la región Iguamo, las provincias, la Altagracia, la Romana, el Ceibo, un poco Atomayor en la región Yuma, en la región Iguamo, Atomayor y Monteplata, y también el nordeste, Samaná, María Trinidad Sánchez, básicamente. Y luego, en el discurso de esta semana hemos visto cómo las lluvias también han generado problemas en muchas otras comunidades. Claro. Tú tienes comunidades como Jaibón, en Valverde, pero tienes en Santiago el resultado de la crecida de todos estos ríos. Sí, porque justamente muchas personas piensan que el peligro, cuando hay un fenómeno atmosférico, es el fenómeno atmosférico en sí mismo. Y no se dan cuenta que cuando queda un campo nuboso y continúan las lluvias, entonces tú tienes suelos saturados que lo que hacen que ya el agua no se infiltra más, sino que van al curso de los ríos, que normalmente se desbordan y se llevan a su paso lo que haya por el medio, desde estructuras de ingeniería, viviendas, árboles, en fin, lo que encuentren a su paso. Yo estuve, tan pronto regresamos al país, estuvimos en la provincia El Ceibo, en los distritos municipales de Santa Lucía, de Pedro Sánchez. Nuestro presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, el compañero Ramón Santos, estuvo también en Cumayasa, en Caleta, en todos los distritos, Valladolid, Boca de Yuma, que fueron distritos muy afectados. Y hay que decir que le propusimos al presidente Abinader, y él tuvo a bien acoger, que se le hiciera una transferencia especial a los gobiernos locales para que estos puedan asumir el tema del aseo urbano. Y le decíamos al presidente que en cuestiones de día, 2 o 3 días, tanto las alcaldías como la Junta de Distritos Municipales, con ese aporte, podían limpiar sus territorios. Y efectivamente, el presidente entregó 99,5 millones para 29 municipios y 43 distritos. Y la semana que viene vamos a presentar las imágenes de los resultados de eso. Porque ¿qué es lo que los compañeros necesitan? Camiones, alquilar camiones. Un camión te anda por los 10,000 pesos por ahí. Retro, Greda, ¿verdad? Todo eso equipo. Palas también. Palas, ¿verdad? Y recursos humanos. Y recursos humanos, en fin. Pero nosotros tenemos lo más importante, y es que tenemos el know-how, la experiencia.
Otra acción que impulsamos es la intervención en la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas. Y por eso el gobierno anunció lógicamente, el liderazgo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, la integración de los gobiernos locales, de la sociedad civil, vía junta de vecinos, clubes, iglesias, para la reconstrucción en la región. Son 8.500 viviendas. Sí. Pero en las regiones Yuma y Guamo estamos hablando de 6.500 viviendas. Pero qué bueno. Mira ya. Qué bueno que Fíjate, lo que quiero resaltar es la integración gobierno central, gobierno local. Que como debe ser. Sí, como debe ser. Realmente hay que felicitar al presidente por tomar en cuenta a los gobiernos locales. Incluso ahí vi al presidente de la Liga, Víctor de Asa, que nos encargaron de la zona. La provincia del Ceibo. Y a Kelvin Cruz le entregaron María Trinidad Sánchez, fue. El municipio de Nagua. O María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez, sí, la provincia. Pero también a través de FEDOMU, se entregaron para hacer 1.000 techos. Es decir, una partida de 500 techos y luego otra de 500. Qué bueno. Así que tenemos esa sinergia. No, y con la participación de la municipalidad, que es lo que siempre hemos abogado. Y de todos los actores. Exacto. Sin exclusión. Es la forma más rápida. Claro. Y más descentralizada de hacer y buscar esa solución. Porque, como se pueden ver, no sé si tenemos imágenes de eso. Sí, vamos a estar pasando diferentes imágenes desde el proceso de impacto y luego de recuperación, ¿verdad? Okay. La labor de recuperación que se están llevando a cabo Lo que tenemos que darle seguimiento a eso para que ahora, cuando pasemos lo que ocurrió, ver los resultados, ver si para el próximo programa tenemos algunos resultados, algunas acciones de vivienda que podamos conseguir esos videos. Tú sabes que además del impacto a la vivienda, porque el sector turístico no fue muy afectado. Pequeños comercios, pequeños negocios, que también van a recibir una asistencia vía Promipyme y vía el Ministerio de Industria y Comercio, salvo un restaurante un poco amplio que había en el Upina Cordero, en Cañita, y el muelle de Miches, que ya el Ministerio de Turismo estuvo ahí y está en el proceso de reconstrucción del muelle. Después el sector turístico no fue afectado. Lógicamente, algunos hoteles han cerrado para acondicionar, limpieza, que siempre con la lluvia y todo esto, pero es un cierre de algunos 2 días. La mayor afectación fue al servicio eléctrico, que es muy vulnerable, las redes eléctricas, las redes de 69 de alta tensión y la de 200. Y también se ha recuperado la región rápidamente, más de un 80%, dijo el presidente. Sí, porque lo que pasa es que nuestras redes eléctricas son muy vulnerables, porque son aéreas. Sí, correcto. Y están en posta de tendido eléctrico, que normalmente con los vientos... Yo te voy a dar un detalle, que lo decimos hoy, porque ya todo eso ha sido recuperado. Una vez, con un ciclón, el mayor problema que hubo con las redes eléctricas, encima de la caída de los postes, fue que la gente se robó los alambres, hermano. Hace unos años. Sí. Se robaron los alambres. Sí, así es. Y yo, que recorrí muchas partes de esto, no decía nada, no fuera a alertar, ¿verdad? Sí. Pero me di cuenta que todo el tendido eléctrico estaba ahí. Todo estaba. Entonces, eso ayudó bastante. Porque si encima de que tú tienes que buscar los transformadores, porque muchos transformadores colapsaron. Así es. Cientos de lámparas que se cayeron también.
y los postes que se cayeron mucho. Tuviera también que involucrarte en el tema del alambrado, la cosa fuera mucho más. Así es. Entonces, ese detalle me llamó la atención. Todo el tendido eléctrico. Y no tenemos imágenes de yo postes en el suelo. Sí, de postes en el suelo y cosas de eso. Vamos a decirle a Alex que nos apoye con imágenes de esas para postes, que se pueda ver y que el tendido está ahí. Es un detalle que yo quiero saludar. Que en esta ocasión no ocurrió. El comportamiento, el buen, que ha ido cambiando. Sí, el buen comportamiento ciudadano, eso hay que resaltarlo, hermano. Y el daño a la agricultura, sobre todo en el caso del ceibo. Es que el ceibo es uno de los mayores productores de cacao. Y incluso hay una zona franca de cacao. Allí se mojaron 400 quintales de cacao. Entonces ya lo mandaron a secar y también hay una asistencia a los productores. Se le va a dar tasa cero a los productores y aquellos productores que tienen algún tipo de negociación con el sector privado, con la banca privada, pues se le va a permitir que lleven esas acreencias al Banco Agrícola y el Banco Agrícola le va a dar tasa cero. De manera que un aporte integral. El tema de la producción, ya te dije que los pequeños comerciantes también a través de Promipyme y Banca Solidaria van a recibir esa asistencia y tuvimos en el ceibo llevando una buena cantidad de electrodomésticos y todas esas cosas. Tú sabes que en esto ocurren cuestiones, no cosas, pero que llaman la atención. Por ejemplo, Vinicio Castillo, dijo Vinicito, con la afectación que tuvo Higüey, él decía, no sé si serán cábulas mías o coincidencia, pero fue una falta de respeto mover a la Virgen de la Basílica, y que Higüey, que nunca había sido afectado por ningún tipo de fenómeno como este, ahora al moverlo como una forma de protesta ocurre ese. Eso es, oye, pero eso es además, yo no sé, tú lo estás diciendo medio en broma, pero... No en broma. Como si fuera algo jocoso. Pero lo cierto es que eso no es así. El país tenía unos 23 años que no había sido impactado por un fenómeno como esto. Pero Higüey, y yo recuerdo de niño, Flora, ¿dónde fue Flora? ¿A dónde fue que Flora afectó? Fue Higüey. Sí. Flora, 1966-67. Recuerdo muy bien ese ciclón. Y otros. Lo que pasa es que el país tenía todo ese tiempo. Además yo le digo a Vinicito que nosotros movimos, ¿sabes? Que yo fui miembro de la Comisión Nacional de la celebración del Centenario de la Virgen, que nosotros movimos la Virgen en el 1922, ¿verdad? Y con ella, todo ese fervor patriótico de los dominicanos influyó de manera decisiva para que meses después se produjera la desocupación americana de 1916. Del 16 al 24. La Virgen siempre ha protegido al pueblo dominicano. Y quizá por ese manto protector de ella, además de todo el proceso de prevención que fue efectivo. Hemos mejorado en eso. Claro. No tenemos los daños que... De otro tiempo. De otro tiempo. Sobre todo pérdidas de vidas humanas. Pérdida de vida, bueno, hubo un señor en el distrito municipal de Matancita que le cayó un árbol de buen pan, de pan de fruta. Sí. Y una joven en Higüey que iba en un motor y le cayó un poste. Después también un señor que intentando recuperar una vaca se ahogó. Estamos hablando de tres
Sí, hay uno que... 3 o 4. Leí Y otro que apareció dentro de su casa. Dentro de su casa. Que le cayó encima le la cayó casa. encima la casa. Estamos hablando de 4 pérdidas Sí. con un fenómeno como esto. Bueno, una sola vida que se pierda es importante. Claro. Pero la verdad es que cuando tú Bueno, mides pero, el impacto... pero fíjate que ese que tú dices, del que le cayó el árbol, son casos fortuitos que como que iban a ocurrir. Claro. ¿Quién iba a pensar que un árbol se va a caer, le va a caer encima de la persona? Sí. Y hay aquí, en parte de esto, vi que hubo unas declaraciones del ministro de Educación que fue un poco cuestionado. Y la verdad es que el ministro tiene razón. Claro. Las escuelas, y lo dice el protocolo del COE, no deben ser usadas prima facie como refugio. Porque aquí la gente se metía en las escuelas y después se hacían los gallos guapos y no salían, hasta que no le hacían la casa. Y se perdió en muchas comunidades, se perdió el año escolar. O parte del año escolar. Porque tenían retrasado porque las escuelas estaban ocupadas. Y por eso, hace años, 10, 15 años, que en el COE se estableció que no se deben usar prima facie, porque bueno, en un caso extremo, si no hay de otra, hay que tomar la que se tenga. Pero no debe ser la número 1 en la lista de opciones. No, e incluso aquí debe darse una política de refugio. En cada comunidad que tenga 200, 300 personas, se debe hacer un pequeño club, bueno, pero eso, un club de madre que pueda servir de refugio. Eso nosotros, entiendo, deberíamos tratarlo en la segunda, después de la pausa, donde tratemos el asunto de la ley de ordenamiento territorial, que tiene mucho que ver con esto de los eventos. No, y tú tienes algo del día de playa también. También viene después de eso. Doctor, tal y como decíamos en el segmento anterior, hablábamos de todos los daños que causó Fiona y la respuesta que han dado las autoridades encargadas de la mitigación de esos daños y la participación de la municipalidad en esa recuperación. Resultados que iremos viendo sobre la marcha cuando mostremos qué cosas han hecho los ayuntamientos con los aportes que ha hecho el gobierno central, el presidente de la República y el gobierno central. Pero habíamos quedado en que el Congreso tiene una deuda bastante grande con este pueblo. Realmente yo no entiendo por qué en el Congreso no se ha declarado prioritario la ley de ordenamiento territorial. Consignada en la Constitución del 2010. Del 2010. Tú estás hablando de que son 12 años que tenemos con una ley clave para el desarrollo de la República Dominicana. Un país vulnerable, claro, por su ubicación a eventos de la naturaleza y más con los daños causados por el cambio climático, producto de las acciones negativas de los seres humanos, sobre todo de los países más desarrollados, como tú decías. Entonces, nosotros estamos expuestos. Dichosos realmente habíamos sido, que hacía tantos años, sí, 23 años que no nos afectaba un fenómeno. Pero en lo que eso ocurre, las personas, sobre todo las más necesitadas, van pensando como que esos eventos han desaparecido y van ocupando los bordes de los ríos. Yo que estudié ingeniería civil y especialidad en ingeniería hidráulica, sé que los ríos a veces se secan o a veces tienen un curso de agua muy pequeño, pero cuando llegan estos tiempos, que viene esta cantidad de precipitación, su espacio, recuperan su territorio, entonces se llevan las viviendas. Entonces sabemos que hay personas muy humildes, muy pobres, que tienen que buscar dónde construir, pero es peor que pierdan la vida. Entonces
es urgente que el Congreso, y hacemos un llamado a los congresistas de todos los partidos, para que pongan en agenda esa ley tan necesaria. Y tú tienes que indicar que hay otro tema que es el uso de suelos agrícolas, que tú lo ves que lo están usando en urbanizaciones. Cuando tú vas a zonas de alta calidad, de Moca y toda esa parte en el Cibao, el Licey, oye, es un crimen, con un tema de seguridad alimentaria, como se prevé en el mundo. Sí, por ejemplo, yo que estoy ligado a las labores agropecuarias, me preocupa que para el próximo año haya falta de suministro de alimentos. ¿Por qué? Porque producto del mismo cambio climático se ha dado una sequía que ha abarcado muchos países de Europa y otros de Asia. Agrégale a eso el problema geopolítico de la guerra de Rusia-Ucrania, que sobre todo Ucrania, que es un gran productor de granos. Sí. Eso va a provocar... Y Rusia misma. Y la misma Rusia. Eso va a provocar que haya falta de alimentos. Y entonces si aquí los terrenos con mayor vocación agropecuaria la estamos utilizando para construir viviendas, entonces eso es un crimen. Cuando nosotros tenemos que lograr lo que ya, yo recuerdo cuando yo era regidor, hablábamos mucho de cómo la ciudad capital se estaba expandiendo de manera horizontal. Y hemos logrado que por lo menos estemos trabajando en la altura. Crecimiento vertical para ocupar menos territorio. Pero ese crecimiento te pone retos. Claro. Sería bueno, y tenemos que hacer un programa de los cuerpos de bomberos. Sí. ¿Cuántos cuerpos de bomberos del Gran Santo Domingo, donde está ese crecimiento vertical, el Distrito Nacional, un poco Santo Domingo Este, sí, que va tienen equipo? ¿Tú te imaginas para una torre de esa? 20 pisos, 30 pisos. Deberíamos investigar eso. Deberíamos hacer un programa de vida municipal sobre los cuerpos de bomberos y cuáles son sus limitaciones y hasta dónde pueden llegar. Hasta dónde pueden llegar, ¿entiendes? Y qué prevención, porque la mayoría de esos edificios, esas torres, o la mayoría, no todas, deben tener permiso de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos son los que controlan los cuerpos de bomberos. Entonces, en muchos de esos casos, habría que ver qué prevención se ha tomado en el edificio. Sí, pero no solo la prevención en el edificio. Si el cuerpo de bomberos como tal está lo suficientemente equipado y preparado para atender una urgencia, una emergencia, en ese crecimiento vertical, porque una cosa tiene que ir aparejado de lo otro. Claro. Tú no puedes hacer el crecimiento sin tener los servicios que demanda. Así es. Y todo eso pasa por una ley de ordenamiento territorial mandatoria en la Constitución del 2010 y que 12 años después estamos en comisiones bicamerales, introduciendo una serie. Ahora que estaba a tiro de hit, que lo habíamos socializado bastante, hubo un nuevo ingrediente que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y que ha motivado una posición firme de FEDODIN, porque nosotros decimos que los distritos municipales, las municipalidades en sentido general, cada quien tiene que ordenar. Tú eres dueño de tu casa, yo no puedo venir de fuera. Ahora, ¿qué nosotros decimos en materia de planeamiento urbano? Que si algún territorio no puede tener su departamento de planeamiento urbano como manda la ley, que lo mancomune. Pero la ley lo contempla. La ley lo contempla. La mancomunidad. O que la liga le dé ese servicio. Yo entiendo que no solamente la liga, o sea, los territorios
tienen que tener su participación. Entonces tiene que ser algo, desde mi punto de vista, en combinación con la liga, pero que los territorios participen. Claro, y pienso que la mejor sí. manera es la mancomunidad. Sí. Porque los ayuntamientos, las entidades municipales, no tienen la culpa de haber sido discriminados por tanto tiempo de manera económica, sí, con los aportes económicos, o que no, por alguna razón, no se haya cumplido la ley. Y en términos de los propios recursos humanos, porque tú como ingeniero sabes que un departamento de planeamiento urbano demanda un arquitecto, un topógrafo, pero precisamente, agrimensores. Pero ¿y por qué no lo tiene? Por falta de recursos. Porque no tiene recursos. ¿No? Y hay que decir que también hay territorios donde es difícil que ese tipo de profesional aparezca. Pero entonces tú lo resuelves. Oficinas regionales. Oficinas regionales, oficinas provinciales. Donde cada quien aporta. En 32 provincias y cada quien aporta en función de la demanda. Incluso ni siquiera debería haber una dirección de planeamiento urbano por cada... No. O sea, una provincial, pienso que... le da servicio a todo. Y entonces hay una participación de todos los ayuntamientos con una gestión colegiada, donde cada autoridad participe, y entonces se pueden tener... Esa es la mancomunidad, donde van a estar todos ellos. Y entonces eso permitiría tener profesionales de calidad, bien pagos. Y los equipos y todo eso. Ya equipos modernos, porque yo estaba haciendo en mi propiedad, donde tengo la granja, un levantamiento para hacer preparar un proyecto. Piscicultura, algo así. No solamente eso, sino yo necesito saber las curvas de nivel para potencializar eso para pequeñas finquitas o proyectos habitacionales, porque está muy cerca de la ciudad, está en Pedro Brán. Inscríbame ahí. Y yo, mire, y yo llevo al agrimensor, y cuando yo estoy pensando que va a aparecer un teolito y su vara para medir. No, abrió un aparato, sacó un dron, lo subió. Y ese dron, llevando una retícula que recorría desde el extremo donde comienza la propiedad, iba donde termina, doblaba, volvía, y hacía un recorrido en cuadrícula, una cosa increíble, impresionante. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Es decir que realmente es necesario, y desde Vida Municipal hacemos un llamado al Congreso para que agilicen la ley de ordenamiento territorial. Y nosotros promovemos 32 mancomunidades. Así es. O 30 mancomunidades, porque hay un dato de planeamiento urbano. Aquí no hay 40 municipios que tengan oficina de planeamiento urbano como debe ser. De calidad, no. Pero por eso que la planteamos regional. Oye, la liga ahora está desarrollando la de Pedernales, donde se va a hacer todas esas inversiones. No tiene planeamiento urbano. ¿Y cómo? Ahora es que se está trabajando. Pero en Manzanillo, por igual. Está Oviedo, está Pedernales, está José Francisco Peña Gómez, el distrito, y el distrito municipal de Juancho. Entonces ellos están haciendo una oficina provincial, que puede ser un modelo a replicar en el resto del país. Pero es una oficina que requiere muchas condiciones, mucha calidad, por el nivel de inversiones. Por eso es que la liga está dando ese acompañamiento. Es lo mismo que ahí en Pedernales. Una de las cosas que se cuestionan es si tiene la cantidad de agua potable necesaria para desarrollar esos proyectos. Para los acueductos que demandan. Entonces, para eso hay que prevenir eso, y con tiempo hacer los reservorios necesarios para esa cantidad de agua que se van a necesitar en esos hoteles y en todas esas construcciones que van a haber ahí. Efectivamente. Es decir nosotros insistimos con el Congreso para que se agilice ese proyecto de ordenamiento territorial. De igual manera, en próximos programas vamos a tratar un tema que a mí me preocupa mucho,
y que voy a preparar como titular de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo unos conversatorios con nuestros legisladores sobre los proyectos de ley de vocación municipal que están en el Congreso, que son una cantidad, cantidad importante. Empezando con la modificación a la normativa municipal, la 176-07. Y la 166. Y la 166. Ahora, a propósito de la 166, tú sabes que cada año, cuando se aprueba el presupuesto, se pone en suspenso una parte de la ley, y ahora, la referente a la al monto, el porcentaje de transferencia. Y ahora más con el censo, claro, que debe realizarse en el mes de... En noviembre. En noviembre. Que por cierto necesitamos la publicidad del censo aquí. Así es. Porque nosotros que apoyamos tanto el censo, ¿verdad? Deberíamos tener... No, y además para motivar, los compañeros están bien motivados. Pero ojalá que en el censo pudieran tomar en cuenta a las municipalidades, porque sería de gran apoyo para la oficina de estadística. La ley dice clara que en cada territorio el alcalde es el jefe de la oficina censal en los municipios y en los distritos. O sea, eso es fundamental para el éxito de un buen censo. Nosotros que hemos hecho una vida dentro de la municipalidad, nos reímos y nos da pena cuando vemos problemas que se facilitaría tanto la solución si hubiera una participación de los ayuntamientos y los distritos municipales en la solución de ellos. Y cuando regresemos de la pausa, vamos a seguir hablando de ese tema. En el segmento anterior dejamos inconcluso el abordamiento de las modificaciones a un conjunto de leyes e iniciativas de ley que están en el Congreso Nacional. Y yo hacía referencia a la 166-03, que establece el mecanismo de transferencia y el monto de transferencia del gobierno central a los gobiernos locales. Hemos estado socializando con el director general de presupuesto, el buen amigo José Rijo, que así como la Ley General de Presupuesto de cada año suspende la aplicación en parte de la Ley 166-03 en lo referente al monto, al porcentaje de transferencia, bueno, que lo suspenda también en torno a la distribución de esos fondos. Y me refiero a la suspensión del artículo 21 que establece un 4% para programas. La gente no lo usa en programas, sino género, salud y educación, pero son para programas educativos, programas de salud, un 40% para inversión, un 31% para servicios y un 25% para gastos administrativos, gastos de personal. Entonces nosotros, que es una demanda de toda la municipalidad, que eso se suspenda porque ese artículo no es aplicable. No hay forma que un gobierno grande, mediano o pequeño, un gobierno local, pueda aplicarlo. Y la verdad es que nadie está obligado a lo imposible. Ahora bien, ¿qué nos planteamos? Entonces, un 70-30, que se dé un 30% para gastos de personal, gastos administrativos, y que en ese 70% estén básicamente los servicios, las inversiones en el territorio y esos programas también de salud, de educación, de deporte, que se deben hacer desde los gobiernos locales. Esperemos que esta propuesta fructifique. Nosotros estamos muy esperanzados en ello porque hay un consenso y una quiesencia en el sentido de que nadie puede lo imposible y que ese artículo
de la ley 176-07, lo propio, que es el artículo 21, como lo consignado en la ley 166-03, es de imposible cumplimiento por parte de los gobiernos locales. Hay otro evento que aconteció en el distrito municipal de Manabao, que nosotros queremos llamar la atención del Ministerio de Obras Públicas. Y como ustedes saben, en esta semana la gran cantidad de lluvia, no solo que ha caído sobre las regiones Yuma y Guamo, el nordeste, ha habido impacto en otros territorios por el crecimiento de los ríos, porque un río puede crecer en su decurso, en su cabecera, y no estar lloviendo en donde él está desembocando, y sin embargo se producen avenidas cerca de su desembocadura. Ahí está, por ejemplo, el distrito municipal de Jaibón, en Laguna Salada, que fue muy afectado, y otros distritos municipales de la región Cibao Norte. Pero este caso, que yo lo voy a dejar para que ustedes vean el fenómeno que sucedió en el distrito municipal de Manabao, y cómo en la carretera hacia Manabao hay un conjunto de comercios, de ventas de fritura, comercios de comida, en fin, y cómo el suelo empezó a ceder y se estaba produciendo un derrumbe. Allí estuvo nuestro alcalde distrital de Manabao acompañando a esos comerciantes, y la verdad es que desde Vida Municipal llamamos la atención del ministro de Obras Públicas, eficiente ministro del ITNE Ascensión, para que acuda de urgencia a solucionar ese problema que puede, según ellos, corregirse con gaviones, pero que de no hacerse, eso afectaría sensiblemente la carretera hacia Manabao. Veamos ese reporte. Tembló la tierra. Entonces, por medio del temblor de tierra, el agua hizo esto. Todo se hundió, está hundido hasta allá, hasta aquella casa ya, la casa grande, tiene un descontrol, se desprendió también. Y todo eso está gritado hasta abajo. Aquí había una corredera enorme, porque aquí había gente que estaba aquí dentro, esto era una corredera enorme que había aquí allá. ¿Más o menos a qué hora pasó esto? Eso fue como a las 3:30, yo creo que fue por ahí. Comenzó a derrumbar. Se derrumbó después, más tarde. Se terminó de derrumbar. El partido como a las 3, pero después en la noche fue que terminó de bajar. Imagínense, aquí está la vida de uno, esto es la vida de uno, porque aquí vivimos, aquí nos criamos, aquí todo. Y aquí vivimos. Imagínense que cuando sucede una cosa así, uno queda que no haya ni qué hacer. ¿Primera vez? Sí, primera vez. Vemos que Rafa le está dando asistencia con esto para ayudar a ver cuál es la situación. Sí, nosotros acudimos a él y vino inmediatamente. Bueno, uno se siente mal porque tener un negocio completo de todo y de un segundo a otro perderlo todo, uno se siente mal. Pero aquí lo que más nos preocupa es que eso se está derrumbando, y si sigue va a llegar a la carretera. Hay urgente, eso necesita un gavión desde el fondo hasta la calle, porque si no la carretera se va a deslizar con el tiempo. Muy bien, ¿tú piensas que debe esto ser intervenido por las autoridades? Aunque vemos que el director de distrito está aquí hoy. O sea, vive en esta zona, pero al mismo tiempo le está dando asistencia. Claro, ¿no? Porque esto es la calle principal de Camino a Manabao. Si esto se derrumba, todos perdemos. Y gracias a Dios el síndico está presente y ustedes vinieron aquí. Entonces, es necesario que metan una mano amiga. Tú tienes tu negocio, al ver que esto sucedió, repleto de personas, la venta ha bajado. En el día de hoy casi nadie ha querido entrar aquí porque piensa que esto se va a derrumbar. Casi nadie, no, y todo, yo saqué todo, los freezer, la mesa y otra vitrina que había, se sacó todo, aparte de lo que se derrumbó por ahí. Entonces hay una inversión perdida. Sí, se derrumbaron varias cosas por la orilla que no pudieron sacar. Esto es ahora mismo, yo diría una catástrofe, porque en realidad esto no había pasado nunca.
Yo fui uno de los afectados porque esa casita que se cayó ahí es mía. Y ya, yo estaba enfermo, yo no pude hacer casi nada, pero en realidad ha sido algo que estamos sorprendidos porque esto no había sucedido nunca y como acaba de decir el muchacho ahí, esto va a llegar a la carretera porque aquí hay como venas de aguas. Si esto no se pone en aviones ahí, automáticamente esto va a seguir. Y estamos asustados, legalmente estamos todos asustados porque uno durmiendo uno no sabe lo que va a pasar. Es decir que tenemos la ayuda del síndico que por lo menos hizo cartas de presencia aquí ustedes, pero esto es una emergencia, esto es algo que deben de ponerle mucha atención. Bueno, mi opinión con relación al caso que ha pasado, la tragedia que han tenido estas personas que viven de su negocio y pues la única persona que le queda para defenderlo, yo como autoridad, es representarlo de la manera posible de dar a conocer esta problemática que es muy grande, ya que no incide tanto de manera directa con lo material de un negocio de comida, sino que está muy cerca de la carretera. También pone en peligro lo que es la vía principal. Entonces estamos haciendo un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que dentro del conjunto de necesidades que hay en La Vega, junto con las otras necesidades que tenemos desde Manabao, desde la inundación y los días continuos de agua que hemos tenido, que se declaren zona de emergencia. Pues aquí hay demasiado problema que tiene que ver con obras públicas, que la alcaldía, por la deficiencia de recursos, que son muy pocos recursos manejamos, apelamos a la sensatez de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la Presidencia, ya que en otras ocasiones también se nos ha ofrecido darnos la mano, tampoco lo han cumplido. Entonces le hacemos un llamado a que por favor, el distrito de Manabao tiene muchas necesidades, de igual manera como estas personas que dan la mano, en otro lado tenemos necesidades de carretera, necesidades también en materia agrícola, que muchos invernaderos perdieron su cobija, los caminos no sirven, están destruidos todos los caminos del distrito de Manabao y no hemos tenido respuesta del Ministerio de Agricultura, que es que le corresponde, ya que Obra Pública le corresponde donde tiene asfalto. Entonces, hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura que venga a dar la mano para que los agricultores puedan sacar su carga al mercado. Bueno, en este caso nosotros apelamos que el Ministerio de Obras Públicas pueda venir, que puede manejar recursos para ver si le pone una fila de gaviones y así se resuelve el problema tanto de estas personas que viven de este negocio y se protege la calle, que está en peligro también. Y son personas de escasos recursos. Pero de muy bajos recursos que tienen en el día a día de lo que venden aquí en este negocio, sobreviven. Muy bien, cuando usted se enteró de esto, que le llamaron y le dijeron que había sucedido este problema, en ese momento, ¿qué usted pensó sobre lo que ha estado sucediendo aquí en Manabao? Bueno, aquí ha acontecido bastante problemas, pero de una vez cogimos a darle asistencia a ellos, poniéndolo a la disposición y a la vez tratando de que se dé a conocer las necesidades que tenemos, principalmente a nivel del distrito, pero esta es una prioridad ya que este señor vive de lo que pueda producir de aquí. El
De regreso a Vida Municipal, la voz alta de la Municipalidad Dominicana, esta vez ya con nuestro segmento final. La verdad es que hay que saludar todo este espíritu de armonía, de simbiosis que se da gobierno local, gobierno central. Nosotros, desde la municipalidad, siempre hemos abogado por ese trabajo armonioso entre el gobierno central y los gobiernos locales. Y decimos que hay muchas responsabilidades compartidas que, si se ejecutan con esa visión que estamos viendo, que se está aplicando actualmente, pueden tener resultados sumamente fructíferos. Desde la municipalidad estamos prestos a asumir las responsabilidades que sea, a manejarnos con los niveles de transparencia que demanda la sociedad dominicana. Porque las inversiones, primero, no hay un segmento del Estado dominicano que rinda más cuenta que la municipalidad. Nosotros rendimos cuenta a los órganos de control, tanto interno como externo del Estado, a la sociedad, a una serie de sectoriales, y eso lo hacemos de manera mensual, de manera trimestral. El gobierno central lo hace una vez al año, nosotros lo hacemos todos los meses. Y entonces, nosotros sabemos que en la medida en que nos manejemos con esos niveles de transparencia, en esa misma medida generamos confianza ciudadana, que es vital para el buen ejercicio de la gestión local. Cuando usted valora las obras municipales, y yo lo repito hasta el cansancio, son obras de mejor calidad y a menor costo, lo que a cualquier sector le puede costar 1 millón de pesos, yo le apuesto peso a cabo de túbano, como dice el dominicano en su habla popular, que a nosotros nos puede andar entre 500 a 600 mil pesos. Es decir, entre un 30 a un 40% de diferencia. Empujemos esa acción, esa sinergia gobierno local, gobierno central, como ha quedado de manifiesto con el aporte del gobierno central para el aseo urbano, la recuperación de la limpieza de escombros, de arbustos, de árboles, en todos estos territorios afectados, que en nuestro próximo programa, la semana entrante, les prometemos traerle una muestra de todo cuanto hemos hecho. Mientras tanto, feliz domingo.